Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto y penúltimo video de ayudantía de análisis descriptivo de la información documental 2. Mi nombre es Bárbara Velázquez y como bien sabrán voy a estar siendo su ayudante en lo que queda de este semestre. En el video de hoy vamos a estar revisando algunos tips y consejos sobre cómo asentar de mejor manera libros a partir de los títulos, distintos títulos que se encuentran asociados a esta obra. Sin nada más que añadir, comencemos. Haciendo un poquitito de memoria, veíamos al inicio de este curso que los puntos de acceso vistos desde el formato MARC, pero de una manera muy simple, venían a ser campos especiales a través de los cuales podía ser buscado e identificado el registro bibliográfico de un recurso cada vez que uno hiciera una consulta en el catálogo, ¿cierto? Y veíamos también que estos puntos de acceso podían ser creados en base a distintas características del libro, como, por ejemplo, las personas involucradas en su creación, tal como hemos visto hasta el momento. No obstante, también podemos crear estos puntos de acceso en base a los títulos por los que la obra que catalogamos es conocida. Siendo así, el formato MARC nos ofrece múltiples alternativas para recuperar un libro bajo su título. Una de ellas es a través del campo 245. Sí, ese mismo que hemos estado revisando desde prácticamente los orígenes de la carrera es también un punto de acceso dentro del cual recuperamos el título propiamente dicho de la obra, es decir, el que aparece mencionado en la portada del libro. Sin embargo, hay muchos más campos a través de los cuales podemos recuperar otros tipos de títulos asociados a la obra, como es el caso de los títulos uniformes y las variantes de título. No obstante, ¿para qué nos sirven estos campos y cuándo corresponde utilizarlos? Es algo que iremos resolviendo a continuación. En esta cápsula en particular nos enfocaremos en el caso del campo 246, repetible por cierto, referido a las variantes de título. Si tenemos que definir de algún modo el uso que se le da a este campo, podríamos decir que es misceláneo, aunque no por ello menos relevante. A diferencia de campos como los de autoridades y los de título uniforme, como veremos en el próximo video, aquí no ingresaremos formas normalizadas, sino que todo lo contrario. Como podrán darse cuenta al ver el listado de valores que puede llegar a tener su segundo indicador, este campo lo usaremos para colocar múltiples otras formas en las que el título de un libro podría llegar a ser buscado y reconocido por un usuario al momento de consultar por él en el catálogo, de las cuales solo revisaremos algunas de las más relevantes. Tanto que será de vital importancia para el desarrollo de la trama. Si el título propiamente dicho, es decir, el que está en la portada del libro, inicia con un artículo, el, la, los, las, un, una, uno, unas, se omite, se ignora, se desprecia, no se escribe. ¿Por qué? Así como nos dirán nuestros jefes en el futuro, no hay presupuesto para eso. Aunque, en nuestro caso actual, esto se trata más bien de indicadores. Campo 246 no tiene indicadores que nos permitan omitir de forma automatizada estos caracteres, así que este trabajo lo haremos por nuestra cuenta. Veamos el primer caso. Dejaremos el segundo indicador del campo 246 en blanco cuando queramos especificar alguna información que aparece en el título propiamente dicho de la obra, es decir, el título que colocamos en nuestro campo 245. Nos sirve sobre todo cuando, por ejemplo, el título propiamente dicho contiene alguna abreviatura, algún símbolo, un acrónimo, puntos de separación, números arábigos o romanos, números expresados en palabras, títulos corregidos y varios otros casos más. Por ponerles algunos ejemplos. Si tenemos un libro titulado Mr. Jones en la ciudad, donde el Mr. está escrito como abreviatura MR. Podemos usar el campo 246, segundo indicador en blanco, para ingresar el título, pero ahora escribiendo la palabra Mr. Por otra parte, si tengo un título donde se utiliza algún símbolo, como por ejemplo el et o también ampersand, como se le conoce en inglés, podemos usar el campo 246, segundo indicador en blanco, para ingresar el título, pero describiendo lo que en el fondo representa este símbolo. En este caso sería Icons of R&B. Por otro lado, si tengo un libro donde el título que aparece en la portada contiene un acrónimo, por ejemplo ONU, podemos usar el campo 246, segundo indicador en blanco, para ingresar el título, pero describiendo ahora el acrónimo. Por ejemplo, en lugar de escribir Memoria 2017 de la ONU,
como supuestamente aparecía en la portada, ingreso en el 246 el título Memoria 2017 de la Organización de Naciones Unidas. También podemos usar el campo 246, segundo indicador en blanco, para ingresar distintas formas de leer y o representar números, siempre y cuando no se trate específicamente de fechas. En este sentido, si tenemos un libro titulado La Teología del siglo XX, escrito el número de la forma romana XX, podemos crear campos 246 donde ingresaremos el mismo título pero representando dicho número de formas variadas, por ejemplo a través de palabras o directamente números arábigos. Esto, como siempre, ante la posibilidad de que el usuario, al consultar por la obra en el catálogo, busque el título usando estas formas. Así le hacemos más fácil la búsqueda y recuperación. Por último, y si bien es poco frecuente, podemos enfrentarnos al caso de que al momento de catalogar un libro, este contenga alguna clase de error en su título, ya sea porque le falte una letra, tenga una falta de ortografía, entre otras posibilidades. Al respecto, las reglas nos decían que tales inexactitudes debíamos transcribirlas tal cual en nuestro 245 y señalar el error a continuación, ya sea con un SIC, un IE o colocando entre corchetes la letra que faltara. Pero en este sentido, podemos crear un campo 246 para ingresar lo que no fue, pero pudo haber sido. Por ejemplo, en este titular debía decir ¿quién dijo que aprender era aburrido? Sin embargo, si nos fijamos bien, la última palabra dice burrido. Es evidente que falta ahí la letra A. En este caso particular, tal como nos dicen las reglas, ingresaremos en nuestro 245 el título, así como aparece, con el error, incorporando entre corchetes la letra que falta. No obstante, también crearemos un campo 246 segundo indicador en blanco para escribir el título corregido. ¿Quién dijo que aprender era aburrido? Y así es como los catalogadores salvamos al mundo de la destrucción total. Pero ya está bueno de dejar en blanco el segundo indicador. Pasemos a otro caso. Colocaremos 0 en el segundo indicador del campo 245 cuando queramos recuperar una parte o porción del título propiamente dicho. Es muy útil sobre todo en los siguientes casos. Primero, cuando queremos recuperar el título alternativo de una obra, es decir, esos títulos que en el 245 separados por la expresión coma o coma. Por ejemplo, en el caso de Frankenstein, cuyo título completo es Frankenstein o El moderno Prometeo, en este contexto podemos usar el 246 segundo indicador 0 para ingresar el título alternativo, El moderno Prometeo, eso sí, omitiendo el artículo inicial. Además, podemos crear un campo 246 segundo indicador 0 cuando queremos recuperar el título de la parte de una saga. Por ejemplo, si estamos catalogando El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, el campo 246 nos serviría para ingresar el título de la parte específica de esta saga, Las Dos Torres, omitiendo siempre el artículo inicial. Tercer caso. Colocaremos el número 1 en el segundo indicador del campo 246 cuando queramos recuperar el título paralelo de una obra cuando éste aparece contenido en un campo 245 bajo el signo igual subcampo B. Solo a modo de recordatorio, un título paralelo corresponde al título propiamente dicho de la obra pero escrito en otro idioma al interior de la portada. Esto ocurría cuando se trataba de una obra bilingüe o políglota, en fin, que contenga la obra pero escrita en más de un idioma. Por ejemplo, si tenemos el libro La Metamorfosis del alemán Franz Kafka y vemos que el título aparece en español y en francés, encontrándonos con que efectivamente se trata de una edición bilingüe publicada en esos idiomas, entonces podemos crear un campo 246 primer indicador 1 para ingresar el título paralelo de la obra en francés, La Métamorphose, omitiendo el artículo inicial. Cuarto caso. Colocaremos 4 en el segundo indicador del campo 246 cuando queramos recuperar el título impreso en la cubierta o tapa del libro.
A veces pasa que el título que aparece en la portada es diferente del título que aparece en la cubierta exterior del libro, por lo que en caso de que el usuario llegara a buscar la obra por ese título, podemos crear un campo 246 segundo indicador 4 para ingresar ese título que aparece en la tapa, omitiendo el artículo inicial en caso de existir. Es importante destacar, eso sí, que solo podemos ingresar el título de la cubierta en un 246 siempre que no lo hayamos usado ya para completar el título propiamente dicho de la obra en un 245 a modo de sustituto de la portada. Lo mismo hacemos en el caso de que, por alguna razón, el lomo del libro contenga un título diferente al que aparece en la cubierta y o en la portada del libro. Eso sí, en dicha situación, crearemos un campo 246 segundo indicador con valor 8 para colocar el título que aparece en el lomo del libro, como siempre, omitiendo el artículo inicial en caso de existir. Y bien, chiquillos, eso sería todo por hoy. No olviden que si tienen alguna duda o consulta que realizar, pueden dejarla aquí abajo en la cajita de comentarios para que podamos resolverla la próxima vez que tengamos ayudantía por Teams. Recuerden que al final de la PPT que estuvimos realizando a lo largo de este video, la cual van a encontrar disponible para descargar tanto por Teams como por el aula virtual, van a encontrar algunos ejercicios que sería súper bueno que pudieran ir resolviendo por su cuenta, de modo de ir poniendo en práctica los tips y las guías que hemos visto a lo largo de este video y al mismo tiempo ir detectando y zanjando ciertas dudas que surgen sola y única y exclusivamente al momento en que resolvemos ejercicios, en que ponemos en práctica todo lo visto. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá, espero que les haya sido de real utilidad. Ahora sí, me despido. Chau chau.